Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mundo Católico TV y Tzedakah, Pan de Vida, presentan Pan de Vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ya estamos con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Este fin de semana estamos festejando ya el segundo domingo de Adviento, una hermosa preparación para recibir a nuestro Redentor que reina en nuestros corazones, nuestro Señor Jesucristo, el bebé Jesús. Hermanos, estamos también festejando este mes a nuestra Madre María de Guadalupe, Reina de México y protectora de los mexicanos, que este año, debido a la pandemia, no podremos visitar en su santuario, pero ella va a nuestros hogares a través de diversos eventos que se llevarán a cabo de manera virtual. Eventos organizados por la Arquidiócesis Primada de México y sus diferentes diócesis, así como diferentes apostolados. Les estaremos informando más adelante. Hoy estamos en la mesa de análisis Fernanda, Javier, Lourdes y un servidor, Salvador Alejandro. Fer, ¿cuál es tu reflexión sobre este valioso evangelio que acabamos de escuchar, que es San Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8? Es un evangelio muy importante porque estamos ya llegando al segundo domingo de Adviento y tenemos que ponernos en marcha, seguir la senda que nos lleva a Belén. Ponernos en camino significa hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista: limpiar, barrer los caminos, quitar los obstáculos para que podamos caminar con soltura y sin ninguna dificultad. Tenemos que tomemos la vela, encendamos nuestra fe y seamos testimonios para que otros sigan esa hermosa luz. Pero para ello, lo primero que tenemos que hacer es tener ánimo, confianza, fuerza y sobre todo ganas de llevar la vela encendida y que en ningún momento se apague aunque el viento sople en contra. El Adviento significa alegría y preparación para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Hola Javier, buen día. Muchas gracias, Fernanda. Buen día a todos.
El primer capítulo del Evangelio de Marcos está lleno de muchísimo contenido, pero a diferencia de Mateo, donde se habla de la genealogía de Jesús para conocer de dónde proviene, aquí Marcos nos dice claramente: Jesús es el Mesías, Él es el elegido de Dios, y gracias a Él obtendremos la salvación y el perdón del Padre. Y nos recuerda pasajes de los antiguos profetas, y dentro de este contexto de las profecías es como aparece el nombre de Juan el Bautista, aquel que viene antecediendo y preparando el camino a Jesús, pero que Juan mismo sabe que Jesús será el más grande de todos y que conducirá a la humanidad a la redención. La increíble actitud que toma Juan el Bautista sabiendo que su ministerio es únicamente preparatorio es digno de admirar, y es una actitud que todos los cristianos debemos de tener, sabiendo que Cristo nos ha salvado, pero que Cristo es más grande que todos nosotros. Bueno, a mí me parece que San Juan Bautista fue enviado al mundo para ser testigo del hecho más extraordinario que nunca antes había pensado ni imaginado. Toda su vida fue predicar la conversión y el arrepentimiento de los pecados, gritándolo con sus palabras y obras. Él ejerció su labor con gran celo, ya que conocía la magnitud de su misión. Juan Bautista preparó el camino para Jesús. Esto ocurrió cuando nuestro Señor se iba a manifestar al pueblo de Israel para cumplir las promesas de salvación que hizo por medio de sus santos profetas. Nosotros somos también apóstoles. Nosotros tenemos que ayudar a nuestro Señor a predicar la palabra y prepararnos, como decía Fernanda, a estas fechas tan importantes que es el Adviento. Hay que prepararnos con mucha alegría en el corazón, con mucho amor, para recibir nuevamente a nuestro Señor Jesús, a nuestro niño Dios, que va a estar en nuestros hogares y en nuestro corazón toda la vida. Salvador. Así es, Lourdes, compañeros, estamos viviendo un tiempo de preparación previo al nacimiento de este pequeño que cambió la historia del mundo, nuestro pequeño Jesús. Debemos de concentrarnos y vivir día con día de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio y precisamente recordar este llamado que viene desde el desierto en la voz del profeta Isaías, en el cual ya se nos preparaba para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos con gozo, con alegría y siempre amándonos unos a los otros, más en estos tiempos, y dando gracias a Dios porque estamos vivos y porque tenemos la milagrosa oportunidad de ver la luz del sol un nuevo día. Amémonos unos a los otros. Y bueno, este es un evangelio más que compartimos con todos ustedes, como todos los fines de semana, un mensaje de esperanza, fe y amor. Vamos con Fernanda. Queridos hermanos, la Navidad que nuestra Santa Iglesia celebra gozosamente el próximo 25 de diciembre, después de la Nochebuena, el nacimiento del Sol invicto, del Rey de Reyes, de nuestro Salvador, es el motivo grande de alegría que une a las familias y a la humanidad entera en la humildad de Dios, que se hizo carne para justificar nuestra carne y nos da el bello regalo de la fe, esperanza y caridad. En Pan de Vida esperamos con mucho amor el nacimiento de nuestro niño Dios, así como nuestros niños del mundo entero, que también esperan la llegada de Papá Noel. Y hoy tenemos al pequeño del equipo, Monsi, el pequeño monaguillo, que nos platica brevemente la historia de Papá Noel, Santa Claus. Hola, qué gusto saludarlos. Ay, estoy en la radio, qué gusto. Y me da más gusto que estés tú escuchando. Ay, quiero platicarte del tema de Papá Noel. Sí, es que ya viene Navidad y estamos en Adviento. Sí, ¿tú prendiste tu corona de Adviento? Sí, son 4 velitas. ¡Qué bonito! Y entonces viene Jesús. Sí, ¿tú tienes tu niño Jesús? Sí, yo también. Y es que muchos hemos amado a Jesús, bebé, en toda la historia, pero alguien que lo ha dado mucho es Papá Noel. Sí, Papá Noel ama mucho a aquel niño Jesús. Por eso también nos trae regalos a nosotros. A mí me trae regalos muy bonitos cada año, pero tenemos que portarnos muy bien, porque cuando tú te portas bien, Papá Noel lo que ve en los niños es a Jesús. Sí, ve a ti a Jesús, y eso es hermoso. Por eso nos trae regalos. Papá Noel sí vivió hace muchos siglos y sigue vivo. Sí, Papá Noel era San Nicolás. ¿No habías escuchado a San Nicolás? Sí,
San Nicolás vivió hace casi 1600 años, allá en un lugar que es hoy Turquía. Sí, él era un joven muy bueno que daba regalos a los pobres y entonces lo eligieron obispo. Sí, ¿no sabías que Papá Noel era un obispo? Sí, un obispo de la Iglesia Católica, y fue arrestado y estuvo en la cárcel mucho tiempo por creer en Jesús. Lo liberaron cuando Constantino, el emperador, trajo la paz a la iglesia, y entonces él siguió haciendo obras buenas. Por eso Jesús le dio un regalo: poder dar regalos a todos los niños, a ti y a mí y a todos los niños. Por eso te invito a que tengas tu corona de Adviento y te acuerdes: ya viene Jesús, sí, ya viene Jesús. Y con Jesús tienen regalos hermosos, no solamente físicos y juguetes, a veces ropita muy bonita. Tiene el regalo del amor de Dios. Sí, porque Dios te ama y me ama. Ay, y es que quiero desearles que este Adviento, todos nosotros que escuchamos Pan de Vida, estemos muy bendecidos. Sí, les quiero mucho. No dejen de escuchar Pan de Vida. Todos los que somos Pan de Vida, Jesús es el Pan de Vida. Sí, los quiero. ¡Mua! El Preparemos pues nuestra carta de peticiones para Papá Noel y para nuestro Niño Dios, y esperemos con alegría la llegada de la Navidad. Ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Ha nacido el niño que al mundo salvará. Gloria, gloria. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Un único Dios, un solo pueblo. Hermanos en Cristo, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es el Padre Jorge Moreno Cruz, párroco de la Iglesia de Santa Lucía en Azcapotzalco. Y hoy vamos a platicar con él sobre un tema de importancia trascendental para la Iglesia y para todos nosotros: la siempre Virgen María profetizada en el Antiguo Testamento. Aquellas profecías en las que ya se nos hablaba de María como la nueva Eva. Bienvenido a Pan de Vida, Padre Jorge Moreno Cruz. Padre Moreno, bienvenido. Es un gusto tenerlo en el programa. Platíquenos, por favor, ¿cómo fue que se profetizó a nuestra Madre, la siempre Virgen María, en el Génesis, en el Antiguo Testamento? No solamente en el Génesis, muchos textos del Antiguo Testamento nos pueden ayudar a vislumbrar desde el punto de vista mariológico lo que corresponde al tema de Santa María. Por ejemplo, podemos hacer una especie de división o de nomenclatura acerca de algunos textos mariológicos que son por acomodación. Por ejemplo, Judith 15:9, o también hay algunos pasajes sapienciales, entre ellos Proverbios 8, Eclesiástico 24. Y los que son ciertamente mariológicos sería Génesis 3:15, Isaías 7:14. Si hablamos cercamente del Génesis 3:15, el versículo 15 de este capítulo 3 del Génesis, se conoce muy bien con el nombre de protoevangelio, porque observamos efectivamente cómo se va desarrollando esa cuestión acerca de la fe. Vemos cómo este versículo, ¿verdad?, nos abre el caminar de lo que implica la enemistad entre María, en este caso Eva, ¿verdad?, y la serpiente. Enemistad. La palabra hebrea implica pues una mayor radicalidad de la enemistad que podemos observar en este caso si estuviera en plural, ¿verdad? Solo puede emplearse cuando se trata de enemistad entre personas. Así es. Entonces se ve
obviamente una separación de estirpe entre la santidad de María y obviamente la hueste demoníaca del ángel caído. Y no solamente en María, sino toda la descendencia que implica toda la vida de la Iglesia. La serpiente pues era una divinidad pagana a la que se daba culto en no pocas religiones de los pueblos vecinos de Palestina. En este sentido, ¿verdad?, se ve también claramente como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entre los dioses paganos, se ve esta cuestión acerca de la serpiente. La mujer es una expresión sumamente, pues muy interesante, que ha aparecido de alguna manera estereotipada. Sin embargo, Eva, ¿verdad?, en todo capítulo 13, la mujer es una persona concreta que ha estado en diálogo, en contacto con la serpiente. Ha sido tentada y ha caído en la tentación, ha inducido a Adán al pecado. Cuando en ese contexto se ha hablado con la fórmula la mujer de una persona propiamente concreta, en este caso Eva, es imposible pensar que no se siga ya hablando de la misma persona que antes. Por lo tanto, la mujer se refiere, al menos en un plano inmediato, a Eva, efectivamente. Sin embargo, es como un preludio al paralelismo hacia la nueva Eva, hacia María. Pongo esa enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Mientras ella te pisa la cabeza, la serpiente trata de morder tu calcañar. Entonces aquí vemos incluso en el arte sacro cómo María, ¿verdad?, es representada muchísimas veces pisando la cabeza de la serpiente. Y obviamente, ¿verdad?, en el tema de demonología, si hay alguien que le tiene terror a la presencia mariana, es precisamente el enemigo, es precisamente el diablo, quien tiene un gran temor, un gran terror ante la presencia de Santa María. Por eso es muy recomendable el rezo del Santo Rosario, la presencia mariana en nuestras vidas, encomendarnos a su santa intercesión para estar bien protegidos, bien fortalecidos. Pero vean qué interesante, ya desde el Antiguo Testamento está este preludio, este texto meramente mariano, ¿verdad?, muy ciertamente mariológico, con mucha claridad, y desarrollado también de una manera más hermosa desde el Concilio Vaticano II en su capítulo 8, ¿verdad? Vemos como en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, donde vemos un documento eclesial acerca de Santa María. Así es, padre. Es también muy fuerte su presencia porque el demonio se iba a enfrentar al Hijo que nace del vientre de Nuestra Señora y que iba a ser quien lo iba a dominar al final del camino. Así es, definitivamente. Y por otro lado, ¿verdad?, el otro texto que podremos observar con toda claridad de tipo mariológico es Isaías 7:14. Que invitaríamos a todos los hermanos, ¿verdad?, que nos escuchan, a darle una leidita, a darle una checadita, porque nos puede ayudar mucho esta cuestión acerca de la presencia también, ¿verdad?, ya el preludio ciertamente también, de María en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos comparte este texto, verdad? Subrayamos esa presencia, donde efectivamente vemos las motivaciones de temor. Isaías conserva un elemento de gran importancia teológica. Subamos contra Judá y destruyámosla y conquistémosla para nosotros, nombrando al rey en ella, al hijo Tabel. Tabel es un nombre arameo. Los planes, por tanto, no se limitan a la conquista de Jerusalén, sino que se extendían a una sustitución de dinastía. Ahora bien, según las costumbres de la época, vamos viendo cómo al deponer a un rey se elimina también con su muerte violenta a todos los miembros varones de la dinastía. Así es, la costumbre se hacían así en esos tiempos. Efectivamente. Entonces ahí también hay una fortaleza, ¿verdad?, para los estudiosos acerca del tema mariano en el Antiguo Testamento. Entre otros, como decíamos, pues son un poquito más forzados, un poquito más supuestos, pero principalmente del Génesis e Isaías son considerados por grandes mariológicos como unas bases importantísimas. Así es, Padre Moreno. Entendiendo la presencia de nuestra Madre Santísima y ya después ya viviendo los tiempos de Adviento, en donde ya se acerca la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podemos ver nosotros aquella profecía? Ya habiendo vivido el ministerio de Jesús, en donde se considera a María que en el futuro, en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, va a ser la nueva Eva.
Hoy en día, ¿cómo podemos entender esta profecía y la presencia de Nuestra Señora en nuestras vidas y en lo que Dios mediante será el futuro de nuestra vida como iglesia y de nuestro planeta? Bueno, pues ahí podríamos echar mano precisamente de María en el Nuevo Testamento. Desde los Evangelios de la Infancia, ¿verdad? Del relato de la Anunciación, sí, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, el mensaje a San José, Mateo 1, 18 al 25, y el Magnificat, Lucas 1, 45 al 55. Asimismo, no perdamos de vista también pues ese vaticinio de tu alma será traspasada por una espada, Lucas 2:35. Sí. Toda esta preparación de los Evangelios de la Infancia, todo lo que implica el anuncio, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que tuvo la osadía de venir a nosotros con una kenosis, o sea, un abajamiento, un humillarse, un agacharse para levantarnos en nuestra condición caída de pecadores, vino, ¿qué les parece?, en la forma de un pequeño niño, de un pequeño bebé, siendo todopoderoso, pudiendo venir en la forma de un gigante, en un trueno, en un sismo, en un maremoto, vino de la manera más sublime, más exquisita, más tierna, en un pequeñito, en un infante, que no nos da miedo, al contrario nos da ternura, nos da ganas de cargarlo, de arroparlo con este frío. Así el Señor, para que no le tengamos miedo, más bien porque nos acerquemos a su gran corazón de amor. Como sabemos, pues María pues es el tipo de la iglesia. Nos invita entonces a nuestra actividad pastoral, a nuestro crecimiento espiritual, a ese ejemplo precisamente de subir al Señor, de estar en su presencia. Nos invitaría el culto a María como arca de la nueva alianza, como reina y madre de la iglesia, a proyectarnos hacia ese encuentro con el Señor, hacia ese caminar construyendo el reino de los cielos ya desde ahora, no cuando muramos, sino ya desde ahora, en este momento, ¿verdad? Como decimos precisamente, salve, Ave María, entre nosotros, reconociendo no solo su historicidad, reconociendo también esas advocaciones que en el mundo les va gritando el amor de su Hijo Jesucristo. Y como en las bodas de Caná nos vuelve a decir, hagan lo que Él les diga, confíen en lo que Él les está pidiendo y transformen su agua en vino, ¿no? Porque cuántas veces se nos acaba ese vino de esperanza, de alegría, y en este tiempo de pandemia muchos se han dado en la tristeza o en la depresión, pensando en que ya no hay más para adelante, y al contrario, el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre, nos presenta a través de su Santísima Madre la esperanza de los que estaban encerrados en el momento del Pentecostés, ¿no? Los que estaban allí en el cenáculo llenos de miedo, sí. Y María era la que les llevaba el alimento a los apóstoles, y no solamente la comida, sino el alimento espiritual, era la que les decía, tengan esperanza, no tengan miedo, el Señor va a realizar algo. Y eso que es la mamá del difunto, ¿verdad? Sí. Es la mamá del que han clavado en la cruz, y ella, sin embargo, llevaba siempre la esperanza a los discípulos. Muy importante, Padre Moreno, que estemos enterados de la historia de la siempre Virgen María, de la hermosa, la obediente, la fiel a Dios nuestro Señor, quien nos quiso dar en ella a una amorosa madre. Ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. La siempre Virgen María, profetizada como la mujer que daría luz al Mesías, a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El tema de la entrevista del día de hoy con Padre Jorge Moreno de la Parroquia de Santa Lucía de Azcapotzalco. Continuamos en Pan de Vida, el Sendero de la Fe.
Padre, a pesar de todos nuestros errores, Dios siempre nos perdona. Lo hizo incluso con Adán y Eva, quienes no lo obedecieron. Entonces, pues, ¿cuál es el mensaje de la Virgen para la humanidad al escuchar como ella la palabra del Señor? Es lo mismo que hace con nuestra iglesia, es lo mismo que hace con los hijos de Dios, que bautizados todos estamos vivos y estamos en ese proceso de encuentro con el Señor cada día y cuando nos llame su presencia. Por eso no tenemos miedo, tenemos esperanza, tenemos confianza y tenemos fe y esperamos esa parucía, ese regreso de nuestro Señor, donde si tomados de la mano nos encontramos, lo esperamos con gozo y alegría. Si vivimos lejos de Él, pues con razón se ponen a temblar los que hablan del fin del mundo apocalíptico, olvidando la pluma de Juan, que ha pretendido en ese tiempo de persecución finalmente decir: Dios vence, Dios está entre nosotros, no tengan miedo, entréguense al Señor y seremos salvos. Dios nos ama profundamente, no necesitamos hacer absolutamente nada para que Él nos ame. Así te conviertas en el más peor enemigo de la iglesia, en el más grande enemigo de Dios. El amor que Dios te tiene no se mueve nunca, no desaparece. Su misericordia es eterna y cuando Él nos dice te amo, lo dice en serio. Es un amor superior, más grande que el que nosotros experimentamos, porque nuestro amor a veces es tan frágil, es tan infiel, que obviamente necesita refrendar su compromiso día con día. Más bien me parece el evento como que el hombre engañado que ha caído en la trampa de Satanás, pues efectivamente piensa que Dios le va a cortar la cabeza y empieza a huir de Dios y empieza a esconderse. Estaba revestido de la armadura del Espíritu Santo y ahora se descubre desnudo, se descubre miserable, se descubre incompleto, ahora perdido por su consecuencia, por su desobediencia, por su soberbia, su vanidad. Ha perdido esa lucidez de ver con claridad el amor de Dios. Ese amor tan especial a un ser tan especial como la Santa Madre de Dios, Santa María, nos hace entender también ese dogma de cómo la prepara para ser la Madre de Dios, inmaculada, perfecta y santa, preparada sin pecado original, como un cerco que Dios colocó a su alrededor. Un ser tan hermoso, tan sublime, que se atreve a decirle a Dios con esa misma ternura: hágase en mí lo que tú quieras, lo que tú digas, Señor, yo te obedezco, soy tu esclava. Qué hermoso, y ese es el ejemplo que debemos tomar, atrevernos a decirle a Dios: haz lo que quieras en mí, porque le decimos todos los días en el Padre Nuestro que será tu voluntad, pero no queremos su voluntad. Sin embargo, es nuestra Santísima Madre y ella nos sigue protegiendo a todos en la imagen de nuestra morenita aquí en México, que tanto amamos y que vamos a festejar, Padre. ¿Qué tienen ustedes preparado en la iglesia, en su parroquia de Santa Lucía, Padre Moreno? Pues les comparto con gran alegría, yo apenas tengo un añito aquí en Santa Lucía, Azcapotzalco. Dicen que no cuenta por la pandemia, pero sí, hemos estado trabajando a través de los medios digitales. Estamos en YouTube, en Espíritu Canal, quien quiera suscribirse con mucho gusto, así como si dijeras Espíritu Canal, pero sin la E. Okay. Entonces, juntito, Espíritu Canal. Y en el Facebook de la parroquia, que es Facebook Parroquia Santa Lucía Azcapotzalco, y por esta pandemia tendremos nuestra festividad este año de manera virtual. Sí. Entonces nuestra fiesta va a ser el 11, 12 y 13 de diciembre, porque vamos a celebrar obviamente también a nuestra Morenita del Cielo, y vamos a tener la participación de muchos amigos, incluso de varias partes del mundo, que van a estar atentos y otorgando también un poquito de su arte, de su evangelización. Va a tener muchos elementos. Por ejemplo, el viernes 11 vamos a arrancar desde las 7 de la mañana con la misa de apertura por parte de su servidor, dando las gracias. A las 8 de la mañana, las mañanitas. Vamos a tener mariachi, ¿verdad? Y daremos la bienvenida a la restauración de la imagen, que fíjense, tiene 350 años y no le habían metido manita. Entonces, gracias a Dios ya está lista para recibirla en la gran festividad. A las 9 de la mañana, alguna historia de la capilla de Santa Lucía. Tenemos una capilla antigua que se nos cayó el techo con el sismo del 2017, entonces nuestro proyecto el próximo año es que se restaure. Misa a las 10, transmitida, generalmente la transmitimos todos los domingos a las 10 de la mañana. A las 11 continuamos con una actuación acerca de la vida de Santa Lucía. A las 12 tendremos misa en latín. A las 2 de la tarde tenemos una función de lucha libre a puerta cerrada. A las 4 de la tarde tenemos un grupo musical que se llama Alabemos al Señor.
a las 5 de la tarde villancicos navideños. A las 7 de la noche nos visita nuestro señor obispo, don Adolfo Miguel Castaña Fonseca, obispo de la diócesis de Azcapotzalco, y cerraremos a las 8 de la noche con la presentación de nuestra pastorela, Foto Navidad. Pues terminaremos dando las gracias a todos los que hacen posible este evento. Estaremos obviamente agradeciendo a todos su participación, su apoyo. Estaremos pidiendo si alguno quiere depositar económicamente algo para la restauración, porque si es un costo un poquito fuerte, la restauración de las imágenes antiguas, les vamos a agradecer. Y ese va a ser nuestro programa, un poquito extenso, pero con mucho corazón. Estamos trabajando fuertísimo en medio pandemia. Y pues la manera en que podemos ver todo este evento va a ser a través del Facebook Parroquia Santa Lucía Azcapotzalco. Así lo podemos buscar, Facebook Parroquia Santa Lucía Azcapotzalco, y ahí vamos a ver todo este evento. Y también los invito, les agradezco que se suscriban a nuestro YouTube. Es Espíritu Canal, subimos videos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con temas de evangelización. Es un programita muy interesante porque tiene el santo del día, el evangelio del día, la publicidad de la Iglesia Católica, el chiste del día y también la buena onda, que son buenas noticias de la Iglesia Católica, y asimismo la rola del alma, que corresponde a que estamos promocionando a los cantantes católicos, que hay muchos muy buenas propuestas actuales. Claro, por supuesto que sí. Le agradecemos mucho, padre. Estamos en contacto y si nos puede dar su bendición, por favor. Con muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme, que no sea la última, yo estoy abierto para toda necesidad. Claro que no, estaremos en comunicación. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, que resplandezca su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga a ustedes, a sus familias, a todos los radioescuchas, a todos los hermanos que nos siguen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les acompañe para siempre. Un fuerte abrazo para ustedes desde la parroquia de Santa Lucía, Azcapotzalco. Amén, Padre. Una gran cantidad de actividades que serán transmitidas desde Nicaragua, Venezuela, Argentina, Costa Rica, así como del interior de la República, que les invitamos a consultar en la página de Facebook Parroquia de Santa Lucía Azcapotzalco, entre las que encontraremos la participación de nuestro compañero de Unión de Voluntades, Guillermo Acevedo Bernal, festejos que han sido organizados por el padre Jorge Moreno para la Morenita de Tepeyac y para festejar la parroquia de Santa Lucía, la cual necesita del apoyo de todos nosotros para su restauración. Agradecemos al padre Jorge Moreno Cruz por esta hermosa entrevista que estamos seguros les debe haber gustado y esperamos les haya llegado como una caricia de nuestra madre al corazón. Y bien, pues hemos llegado al final de la primera parte del programa del día de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado y recuerden vivir este tiempo con mucho amor y con mucha energía en familia. Ahora los invitamos a escuchar nuestro especial La Siempre Virgen María, profetizada en el libro del Génesis. Fundamentos de nuestra fe. La Siempre Virgen María, profetizada en el libro del Génesis. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. El primer pecado de la humanidad fue la desobediencia. En ese momento, el hombre se descubre pecador. El hombre se descubre avergonzado ante Dios porque no cumplió lo que Él le pedía. Fue María quien escuchó con atención y amor, con fe sincera y profunda a Dios. Y en ella comenzó la regeneración de la humanidad. Con María inició la recuperación de la fe perdida y la palabra se hizo carne. Y Cristo redimió a la humanidad. Cristo fue el hombre, el Hijo de Dios, que cumplió perfecta y humildemente la voluntad de Dios. Le escuchó con pureza de corazón, se entregó a la muerte por obediencia. Fue obediente hasta la muerte, hasta la cruz. Así Cristo recuperó lo que se había perdido en el pecado de Adán. Regresó la obediencia a la humanidad y volvió la palabra a estar sembrada en la tierra. Y la humanidad se iluminó de nuevo para siempre. Y Dios sigue entrando en los corazones para realizar su obra. A quien le abra la puerta de su corazón, Dios entra y hace su morada en él.
El libro del Génesis comienza con el relato de la creación e inmediatamente llega al origen del pecado en la humanidad. La primera pareja, Eva y Adán, caen en desobediencia y pierden la gracia de Dios, del que se esconden por vergüenza porque se dan cuenta de que le fallaron a su Padre, Dios. La primera promesa de restauración del bien la tenemos en el Génesis 3:15, el llamado protoevangelio, donde se anuncia la venida en el futuro de un hombre que vencerá al mal. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú tratas de morderle el talón. Por tanto, la profecía promete una mujer, Nuestra Señora, la siempre Virgen María, que será la enemiga de la serpiente en un grado sobresaliente. Además, la misma mujer saldrá vencedora sobre el demonio, al menos a través de su hijo. La rotundidad de la victoria es subrayada por la frase contextual «comerás tierra», que según el historiador alemán Hugo Winkler, una antigua y común expresión oriental que denota la máxima humillación. Pan de vida, el sendero de la fe. Pan de vida, el sendero de la fe. La siempre Virgen María, profetizada en el libro del Génesis. El Antiguo Testamento nos muestra a lo largo de la historia de Israel una serie de personajes importantes, sobre todo los que han sido fieles a Dios, los que han creído en Él y han cumplido su voluntad, entre los que tenemos a Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón, etc. Además encontramos una serie de mujeres que tuvieron importancia dentro del pueblo de Dios, mujeres creyentes y admirables fieles. Toda la historia del Antiguo Testamento trata de recuperar esa imagen de Dios y de su gracia que los primeros padres, Adán y Eva, perdieron por su desobediencia. Y cada vez encontramos mujeres y hombres por medio de las cuales Dios cumplió sus planes para restaurar lo que estaba perdido. Así como por medio de Eva y Adán entró el pecado en el origen, así Dios va actuando por medio de hombres y mujeres para volver a la inocencia original. Hay algunas figuras femeninas importantes como Sara, la mujer de Abraham, que era estéril y ya vieja, y por la gracia de Dios tuvo a Isaac, del cual nació toda la descendencia de Abraham y se cumplió por él la promesa de Dios. Sin embargo, la figura más simbólica de fidelidad y maternidad espiritual, la figura femenina se fue perfilando con mayor profundidad en el Antiguo Testamento. En la siempre Virgen María, Dios construye la más hermosa ciudad compacta, sin brechas, armonía de Dios. Nos recuerda a María. Alégrate llena de gracia, proclama mi alma la grandeza del Señor. Hermosa, así es María, hermosa porque Dios habita en ella. Aquí se refleja la maternidad espiritual, el consuelo de una madre. Jerusalén es imagen de María. Dios va a consolarnos desde el amor maternal de la siempre Virgen María. Sión era el alto donde estaba colocado el templo de Jerusalén y representa lo más hermoso, lo más fiel, el lugar más querido por la religión de Israel. La figura de la hija de Sión refleja el ideal femenino que ha recuperado plenamente la gracia y es fiel a Dios. Desde Sión, la hermosa sin par, Dios resplandece. Aquí percibimos el sentido de María, la toda santa, la toda hermosa, cuando el ángel Gabriel la llama, llena eres de gracia. Estas figuras forman parte de lo femenino que recupera la presencia de Dios. Pero de Sión se ha de decir, todos han nacido de ella, y quien la funde es el propio Altísimo. Sentimos aquí la gracia poderosa de Dios que ha querido derramar en la humanidad, comenzando por María, una nueva creación, una nueva madre de los vivientes. María es la madre espiritual, madre de la Iglesia, la nueva Eva, donde comienza la nueva creación de personas que ya no estarán sometidas al demonio, libres del pecado y de la muerte. Cuando Yahvé reconstruya Sión y aparezca en su gloria. Salmo 102, versículo 17. Vemos cómo se siente la gloria de Dios dentro de la figura femenina.
María es la persona femenina donde se refleja de la manera más sublime la gloria de Dios. Dentro del Antiguo Testamento se profetizó un suceso que iba a superar la intervención de Dios en las mujeres estériles. El milagro más grande y esperado por Israel era el que una virgen quedase embarazada. Esa sería la señal de la llegada del Mesías, y eso ocurrió en la siempre Virgen María, la Madre de Jesús. Isaías nos habla de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Se espera al Mesías y Salvador. El pueblo de Israel es creyente de las promesas de Dios y espera siempre al Salvador, al que iba a liberarnos del yugo del pecado y de las garras de la antigua serpiente. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros y Jesús significa Dios salva. La palabra se hizo carne y vino a salvarnos. La doncella esperada, mujer joven virgen, es María, la madre de Jesús, que concibe en forma virginal. Esta será la señal de que ha llegado el Mesías y que se va a restablecer la gracia perdida en Adán y Eva por causa de la serpiente antigua. Todas estas figuras apuntan hacia una mujer recuperada del pecado, que ahora sí va a cumplir la voluntad de Dios. Una mujer donde el mal y el pecado no puedan entrar dentro de su corazón. Una mujer fiel a Dios. Esa mujer es María. María es la más perfecta hija de Sión, la mejor de todas las hijas de Israel. Por eso el ángel la llama llena de gracia, llena de Dios, la que escucha a Dios y le obedece. Ella es la mujer de la cual nació el Emmanuel. Ella es la virgen que quedó encinta por obra de Dios. En María, Dios actuó de manera más sublime que en las otras mujeres importantes del Antiguo Testamento. No solo hizo que una mujer anciana quedara embarazada, sino que una mujer virgen, sin concurso de varón, quedó embarazada por el poder de Dios, por la fuerza del Altísimo, cubierta con la sombra de su espíritu. La tienda del encuentro es también figura de María, donde Dios se hace presente. Cuando la nube cubría la tienda, ésta se llenaba de la gloria de Dios. Cuando María fue cubierta con la sombra del Espíritu, quedó llena de la gloria de Dios. La misma palabra se hizo carne. Dios en persona quedó dentro de María. Ya no era la gloria de Dios, sino el mismo Dios presente, el Emmanuel, Dios con nosotros, que personalmente se iba a quedar para siempre con nosotros, para llevarnos hasta el reino de su Padre y nuestro Padre. También el arca de la alianza, donde se llevaban las tablas de la ley de la antigua alianza, es figura de María, porque ahora ella es la nueva arca que lleva dentro de sí la nueva alianza, Jesucristo en persona, y dieron al pueblo esta orden. Cuando veáis el arca de la alianza de Yahvé, vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, partiréis del sitio donde estáis e iréis tras ella. En las procesiones María es llevada como el arca de la nueva alianza. Ella lleva a Jesús, que es el cumplimiento pleno de la ley y los profetas, la palabra de Dios hecha carne. Podemos afirmar que María es la mejor de todas las israelitas, la mejor de todo el Antiguo Testamento, la flor de todo el árbol de la antigua alianza que daría el fruto más excelente, Jesucristo. Todo el trabajo de Dios llega hasta María, la más perfecta virgen, para traer al mundo al Salvador. En la siempre Virgen María se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento que llenaban de esperanza al pueblo creyente. La figura femenina es restaurada en su perfección original, la perfecta escucha y obediencia a Dios. De esta manera, Dios realiza su justicia, envía a su Hijo y vence al mal, al pecado y a la muerte. Ya los profetas no hacen falta, porque Jesús es el profeta esperado. Ya no hay libertador, porque Jesús es el Mesías. Ya no hay rey, porque Jesús es el rey. Ya no hay sacrificios, porque Jesús es el Cordero. Ya pasa la antigua alianza, porque en Jesús se da la nueva alianza.
Las profecías se completan en Jesús y María es esa mujer, la Virgen esperada, por medio de la cual Dios cumple todas sus promesas y se llenan todas las expectativas del pueblo de Dios. Ahora Dios ha vencido al mal. La antigua serpiente por la obediencia de Jesucristo, el perfecto Hijo, el hombre que ha vuelto al origen y ha recuperado el pecado que Adán cometió, el hombre que escuchó y obedeció a Dios perfectamente, se sometió a la cruz. Y María es también perfecta escuchadora de la palabra de Dios, la nueva Eva, que junto al nuevo Adán escucha y obedece a Dios para que se recupere la gracia perdida en el origen, verdadera israelita, perfecta hija de Sión, Jerusalén celestial. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre, obediente a la voluntad de Dios, que contempló la muerte de su Hijo sin pecar. En el silencio de su dolor, siempre fiel hasta la muerte de su Hijo en la cruz. El madero de la cruz es el árbol de la vida. Ahora María come los frutos amargos de ese árbol, donde su Hijo muere crucificado para recuperar la verdadera sabiduría que Eva y Adán buscaron por su cuenta. La sabiduría de la cruz, donde la esencia no es el conocimiento, sino el amor, el perdón, la misericordia de Dios. Desde entonces y aún hoy en día continuamos los cristianos recordando con amor y admiración a la siempre Virgen María, esa piadosa y humilde mujer, Madre de Dios y Madre nuestra, que con su sí, su obediencia y fidelidad a Dios inició el camino a la salvación de la humanidad de la mano de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es pan de vida, el sendero de la fe. Queridos hermanos, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que tengan un bendecido fin de semana y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Bendecido fin de semana! Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernen. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén.